luego de que se han anunciado distintas obras de infraestructura de gran envergadura, el Plan Nacional de Infraestructura justamente, el aeropuerto por otro lado, y pues todo esto inevitablemente, y como lo hemos visto en obras recientes aquí en la Ciudad de México, generará disputas. Y para hablar justamente de cómo resolverlas en sus distintos ámbitos y sobre todo por qué surgen, me acompañan aquí en el estudio esta noche Sergio Olivar Moctezuma, especialista jurídico en proyectos de infraestructura. Gracias. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. También está conmigo, y usted ya lo ha visto en otras ocasiones, justo cuando hablamos específicamente de los planes de infraestructura, de lo que viene, está Ignacio García Presno, socio líder de infraestructura y financiamiento de proyectos de PwC México. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias. Y Salvador Fonseca González, especialista jurídico en disputas en proyectos de infraestructura. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Pues Ignacio, me gustaría comenzar justamente, pues lo hemos visto, ahí están los ejemplos muy claros cuando surgen las disputas. ¿Qué es lo que pasa en estos proyectos y cuáles son los escenarios mediante los cuales se dan estos problemas? No, déjame regresarme un poquitín. Este tipo de proyectos los encarga una entidad pública normalmente mediante títulos de concesión o contratos de prestación de servicios. En estos empiezan a surgir diferencias cuando no avanzas en el tiempo, cuando no estás recibiendo la calidad que pediste o entendiste de una forma diferente lo que decía, y llega un punto en el que empiezas a crispar la relación entre uno y otro, es decir, no estás cumpliendo lo que te pedí, o tú que me contrataste no me estás dando lo que ofreciste darme, y empezamos a tener una relación áspera, empezamos a dejar de llevarnos tan bien, empezamos a cuantificar a la letra el contrato, es decir, ya buscamos la diferencia entre una coma y un punto y coma, porque si el contrato decía, oye, me tienes que responder en el día 10, no me respondiste en el día 10, entonces hago lo que yo quiero. En fin, empiezo a desequilibrar el contrato, que va a ser el tema de hoy, el contrato, el título de concesión. ¿Y cuál es la sintomatología de eso? Es decir, generé malos contratos, hice un mal contrato lleno de cláusulas patógenas que aquí los abogados nos van a platicar. Tenemos una mala administración de los riesgos del contrato. Normalmente nos vamos a encontrar cosas muy diferentes a las que planeamos, si es que planeamos. Y por qué no decirlo, la verdad sea dicha, la parte política de los proyectos de infraestructura es siempre presente. Siempre hay la necesidad apremiante de inaugurar una obra para satisfacer una necesidad pública que trastoca todo el tema de planeación. ¿Y qué sucede? Que tuve que gastar más para acabar en tiempo y alguien me lo tiene que pagar, o no cumpliste, me ibas a dar el derecho de vía y no me lo diste, entonces tuve máquinas inactivas que eso lo tiene que pagar alguien, o simple y sencillamente lo que estoy recibiendo, por el otro lado, hablando del sector público, lo que estoy recibiendo no es lo que te contraté y no te lo voy a pagar porque no me lo diste. Y ahí nace la disputa, ahí se gesta la disputa que necesariamente hay que resolver. Permanentemente desde la obra, son proyectos a 30 años en la operación, en el mantenimiento, hacen desarrollos alrededor de ellos, siempre va a haber cosas que alteran el equilibrio, valga la expresión, de un contrato. Alterar este equilibrio demanda que nos pongamos a trabajar. Recientemente en PwC publicamos un documento que se trata justo de eso, de resolver conflictos en proyectos de infraestructura, y la máxima conclusión es: resolvamos los conflictos cuando son lo suficientemente grandes para verlos, pero lo suficientemente pequeños como para todavía resolverlos. Hay una inactividad natural en este tipo de proyectos que dicen: no los atajemos, esperemos a que acabe la obra y luego ya cuantificamos todo y vemos cómo le hacemos. Eso es lo peor que se puede hacer. Claro, y es que un ejemplo muy cristalino, pues es lo que hemos visto en la Ciudad de México, que es, digamos, pues justamente el dejar que corran los problemas y luego veremos si se ajusta. El otro asunto, el componente político, ¿no? Muchas cuantas veces no se han inaugurado obras importantes de infraestructura sin que estén terminadas, ¿no? Que ese es el otro, para cumplir, digamos, con los tiempos políticos de quien empezó esos proyectos. Sin duda, y la parte interesante de este documento que preparó PwC es que es global. Y se encuentra que las cosas que sufrimos nosotros se sufren en todo el mundo. De aeropuertos en Reino Unido, uno en Alemania, que prácticamente el de Berlín, que no ha abierto, y generó una disputa. Hay muchos actores alrededor de estos proyectos y generó una disputa entre Air Berlin y el aeropuerto no abierto aún de Berlín, porque me iba a convertir en un hub ahí.
no he dejado el otro y tengo costos incurridos por tu culpa. Entonces, pareciera que de la nada se generan disputas, pues sí, de la nada, porque hay que engranar todo al mismo tiempo. Por supuesto. Así Sergio, prácticamente está garantizado que estos proyectos grandes pues van a seguir estos conflictos. Y hay distintas, como ya lo mencionaba, pues formas y vías de ponerse de acuerdo. Y se pueden llegar a extremos en donde ya, digamos que lo que manda son pues los criterios 100% jurídicos o algunas formas, otras formas de justamente resolver estas disputas para que esto sea de manera más armoniosa y sobre todo en perjuicio, reduciendo el perjuicio en la medida de lo posible. Así es. Fíjate que yo creo que lo que acaba de decir Ignacio ahorita al inicio es muy importante. ¿Cuándo hay que entrar a una disputa, ¿no? Cuando es lo suficientemente importante como para tener que resolverla y lo suficientemente pequeña como para que encontremos puntos de acuerdo en un momento oportuno. Cuando las cosas escalan al máximo, realmente es porque el proyecto ya está reventando. Tu única alternativa casi es terminar en tribunales con tus abogados en juicios largos, y siempre, al parte del componente político, hay un tema del interés del Estado de lograr que sus activos pues funcionen, y también de los de la sociedad. Nosotros al final del día somos los que vemos nuestros impuestos en una obra parada, en un elefante blanco, lo que sea. Creo que ahora, esto que acabas de mencionar, cada vez más hemos visto ejemplos, y en nuestro marco jurídico lo contemplamos también, de la posibilidad de tener, antes de llegar a estos pleitos, antes de llegar a los tribunales o incluso a mecanismos mucho más, digamos, sólidos y más raigambre, como por ejemplo el arbitraje, del cual Salvador es experto, tenemos otros mecanismos que son previos. Hay muchos mecanismos alternativos para solucionar controversias. Pasamos por mediaciones o incluso por pequeños paneles de resolución de disputas. Estos paneles ya han funcionado, han tenido diversa naturaleza, a lo largo y ancho del mundo, y los ejemplos que se recogen en este importante documento creo que así lo demostrarán, en donde incluso en la práctica internacional tenemos ejercicios ya muy importantes, en donde están unas reglas claras para efectos de utilizar ese tipo de paneles. Esos paneles a lo que se dedican es a resolver conflictos que quizás no son 100% jurídicos. Estamos muy acostumbrados a que un problema termina siempre en pleito con el abogado y en los tribunales, y no necesariamente. Quizás tienes un problema en el desarrollo de un proyecto, el que sea, el que me digas aeroportuario, energético, una turbina, lo que sea, y estamos platicando de si en realidad la tuerca fue puesta bien o no, o si la tuerca es adecuada o no, si el equipo funciona o no de una determinada manera. Ahí, antes de que entre un abogado, pues debería entrar un técnico que sepa de las tuercas. Claro. Y que sea el técnico el que diga, estuvo bien, estuvo mal, o se resuelve de esta u otra forma, y dar alternativas para que el proyecto que haga continúe. Creo que este tipo de pequeños panes de resolución de disputas ayudan mucho a resolver los problemas del día a día. En obras que van a ser de gran envergadura como las que esperamos en los próximos años, pues sin duda, como bien lo dices tú, tanto en la fase constructiva como en la fase operativa nos vamos a encontrar constantemente con problemas de tipo técnico o incluso económico. Por ejemplo, el cálculo de una pena, el cálculo de una sanción, hay ecuaciones que nos dicen cómo calcularla. Quizás hay una divergencia también en la forma del cálculo. Eso pues que lo decida pues un economista, un actuario, un financiero, y no el abogado. El abogado, su forma de proceder es un poco distinta, ¿no? Claro. No es un técnico perito en la materia económica o no es un técnico perito en la materia técnica. A veces terminamos allí, pero si podemos hacer eso ex ante, creo que eso será muy conveniente para los proyectos que esperamos tener en los próximos años. Por supuesto. Y Salvador, pues luego está la otra vía, que es ya llegamos al arbitraje o a la parte más compleja. Y en ese contexto, ¿qué es lo que está ocurriendo en términos pues de la agilidad y de que se resuelva? Porque finalmente pues los tiempos jurídicos no necesariamente compaginan, y eso es lo que se estaría buscando, ¿no? Sí, efectivamente habrá, como bien dices, casos en donde no hay cabida una resolución amigable del conflicto. Se intentó, quizás no se pudo resolver y finalmente tiene que llegar ya sea a tribunales o algún otro medio de solución de controversias, pero definitivo. El arbitraje es esa fórmula muy atractiva para los inversionistas, en donde, digamos, imagínate una compañía extranjera donde va a ser participante en un proyecto de infraestructura en México. Pues difícilmente le va a ser atractivo sujetarse a los tribunales federales mexicanos o a los tribunales de alguna ciudad de México. Definitivamente ese es un gran desincentivo si fuera forzoso ir a los tribunales locales. El arbitraje es la solución. El arbitraje ofrece un foro neutral para los participantes en un contrato, en donde se sienten más cómodos por las partes,
de que si llega a haber un problema, finalmente va a haber un panel de árbitros que va a resolver la controversia de manera definitiva, pero de manera también, o la percepción de las partes es que hay igualdad, digamos, entre las partes, ¿no? Digamos, un campo de juego parejo. Eso es en esencia el arbitraje. El arbitraje es consensual, se necesita que las partes hayan acordado, pactado en su contrato el arbitraje, y siendo así, pues quedan sujetas a él, y que lo que quedará es que la parte que gana puede ejecutar su laudo. En México, en el extranjero hay convenciones internacionales, de hecho una de las más, digamos, exitosas convenciones de las Naciones Unidas, es una comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, es la Convención de Nueva York para la ejecución de laudos. Vamos a hacer un corte y regresamos para seguir hablando de este tema que es pues muy vasto, muy complejo, porque está la parte, por supuesto, de la ejecución, de la redacción de los propios contratos, que sin duda por ahí empieza buena parte de estos asuntos. Regresamos con más aquí en Apuntes de Negocios de PwC México. A 100 años de su construcción, les voy a hablar del Canal de Panamá. Este triunfo de ingeniería sin paralelo fue posible gracias a una fuerza internacional bajo el liderazgo de visionarios estadounidenses, que hizo realidad el sueño de siglos de unir dos grandes océanos. En 1534, Carlos V de España ordenó el primer estudio sobre una propuesta para una ruta canalera a través del Istmo de Panamá, pero más de 3 siglos transcurrieron antes de que se comenzara la primera construcción. Los franceses trabajaron a partir de 1880 por 20 años, pero las enfermedades y los problemas financieros provocaron las bajas suficientes como para que abandonaran el proyecto. En 1903, Panamá y Estados Unidos firmaron un tratado mediante el cual Estados Unidos emprendió la construcción de un canal interoceánico para barcos a través del Istmo de Panamá. Estados Unidos compró a la compañía francesa del Canal de Panamá sus derechos y propiedades por $40 millones y comenzó la construcción. Este monumental proyecto fue terminado finalmente en 1914 con un costo aproximado de $387 millones. De acuerdo con 2 tratados firmados en una ceremonia en las oficinas de la OEA en Washington, la Comisión del Canal de Panamá reemplazaría a la antigua Compañía del Canal en octubre de 1979 y el 31 de diciembre, y tal como lo requería el tratado, Estados Unidos transfirió el canal a Panamá. Pues no cabe duda que esta gran construcción cambió la ruta del comercio universal. Yo soy Jorge Ugarte y me pueden encontrar como @BeckerUgarte, y los invito a seguir viendo cápsulas de retazos de historia y que se queden aquí en Excelsior Televisión. Ya regresamos aquí en Apuntes de Negocios de PwC México. Ignacio, justamente en el documento se refleja algo interesante, que es cuando los proyectos, justamente, pues no hay la prisa porque se corte el listón, pero sí son proyectos transaccionales, que además es la constante en mercados emergentes como el nuestro, en donde pues el crecimiento del país va aparejado de la necesidad de construcción de mucha infraestructura, ya sea en materia energética, ya sea la infraestructura natural de obra civil, etcétera, y pues ahí también surgen una serie de problemas naturales, digamos, a pues, los tiempos y sobre todo la ejecución de obras en distintas administraciones. Sí, sin duda. Los proyectos de infraestructura tienen en medio algo que es un servicio público, es la población. Está la agenda política por un lado, la necesidad apremiante de resolver por el otro, y son maquinarias muy complejas por eso mismo, es decir, es una máquina que siempre se está moviendo, son de muy largo plazo, entonces prácticamente todos son transeccionales o transtrienales para el caso de los municipios. El proyecto que puede ser prioritario para una administración pública resulta no serlo para la que sigue. Entonces, enfrentar la problemática del que quiere cortar el listón porque cree, y en buena lid cree que es la necesidad a resolver, puede no serlo para el otro que dice, para mí nomás me dejaron a firmar cheques aquí, entonces le corto el apoyo, empiezo a inactuar, dejo de resolver problemas y empiezo a generar disputas. Es decir, esa maquinaria se empieza a trabar y cambiar los engranes, según pasa el tiempo, empieza a ser muchísimo más caro. Los contratos que desarrollan
están lejos de ser perfectos. Y siempre cometemos el error de pensar que los redactamos perfectamente bien y que en este proyecto no vamos a tener complicaciones porque el contrato es perfecto. Nada más alejado de la realidad. Así lo demuestra el documento con encuestas en todo el mundo. Sí, en todas las geografías, es decir, no es un caso particular porque luego solemos en México vernos el ombligo y pensar que somos de lo peor. Y no, en realidad es la complejidad dada de lo que involucra. De los proyectos. Lo importante es tener los mecanismos oportunos y el oficio necesario para identificar esos pequeños problemas de forma oportuna antes de que se vuelvan un tumor en todo el proyecto que termine siendo una disputa costosísima, porque el que desarrolla el proyecto de infraestructura pues busca un beneficio económico. El sector público busca el beneficio público, es decir, la rentabilidad social del mismo. Alguien tiene que pagar los sobrecostos, o te doy más plazo, o te doy dinero, o tú me pagas a mí, en fin. Eso es el efecto último de todos los conflictos en un proyecto de infraestructura, es monetario. ¿Quién paga? Depende de quién gestó el problema o quién tenía lo que se conoce en el argot como que el riesgo retenido, y si se actualizó el riesgo, pues tienes que acometerlo y absorberlo. Por supuesto, y esta parte de los contratos que como menciona Ignacio, pues al final ninguno será perfecto, y sobre todo porque pues es complejo, y así queda demostrado en los distintos proyectos de infraestructura en el mundo, que casi siempre va a haber sobrecostos y etcétera, sí, ¿no? Sí. Es decir, es una constante, y de ahí esta necesidad de generar mecanismos pues relativamente amigables o antes de que se convierta realmente en algo más costoso todavía. Sí, fíjate que quisiera tocar ahorita 2 puntos, ahorita que mencionas esto de generar los mecanismos. El hecho de generar un mecanismo también implica, o tiene que implicar para los próximos años, una política del Estado para generarlos. Es decir, jurídicamente tenemos la posibilidad, en los diferentes esquemas jurídicos que hoy nos ofrece nuestro marco en México, podemos en concesiones, en contratos tradicionales, en los de obra, en los APPs y demás, podemos ir metiendo este tipo de mecanismos de los que yo hablaba previos al arbitraje o incluso al arbitraje. Sin embargo, lo que también tendríamos que observar es cómo generamos una política del Estado para pactarlos. Porque una cosa es que por ley existan y otra cosa es que el Estado como política tenga una política para decir, oye, ¿sabes qué? En este tipo de contratos o cuando tengan este tipo de características, pactemos, ya sea mecanismos previos, estos alternativos y estos paneles de solución de problemas técnico-económicos, o ya incluso cuestiones relativas al arbitraje. Creo que esa parte va a ser muy importante y la experiencia sí lo ha demostrado. Recientemente estuvimos en una misión de negocios a Panamá, por ejemplo, y nos platicaban que de las últimas 6 disputas que han tenido, que todas han sido muy grandes, muchas de ellas las pueden haber resuelto si hubieran tenido previamente pequeños mecanismos que se les hubieran pedido solventar cosas muy, muy técnicas. La cuestión está en que tampoco el Estado estaba en un ánimo de pactar ese tipo de cosas. Entonces, creo que allí es donde tenemos que también nosotros como expertos auxiliar al sector público, a orientarlos y a comunicarnos de la misma manera los mismos conceptos para entender cuándo conviene o no conviene pactar este tipo de mecanismos ex ante o incluso los mecanismos de arbitraje, pero ya como una política del Estado, ¿no? Creo que eso es un punto que hoy por hoy también tenemos en el radar todos los que nos manejamos en este medio, pero es algo que se está todavía perdiendo y es algo que falta de parte del Estado, ¿no? Una política clara para pactarlo. Por supuesto, diría Salvador que justamente eso es lo que tendría que aterrizar, porque me genera optimismo lo que mencionas en términos de los cambios que ya hubo finalmente y que permiten, en el caso específico de la energía, pues tener cierta agilidad a la hora de que se celebren contratos con estas ahora empresas productivas del Estado, pero en lo demás, porque pues el Plan Nacional de Infraestructura es grande y sobre todo tiene que ver con los 3 órdenes de gobierno, ¿no? Es decir, federal, estatal y municipal, y pues ahí entran distintas consideraciones. Sí, pues es toda, yo coincido con Sergio, es toda una cultura que se tiene que, digamos, desarrollar, porque está realmente, a mi criterio, está en pañales a nivel nacional. El gobierno federal ha sido el que, digamos, ha tratado de, en sus contratos, no solamente relacionados con oil and gas o energía en general, sino en otras áreas también usar estos mecanismos, solución de disputas, inclusive el arbitraje. Pero a nivel estatal y a nivel municipal, pues definitivamente es que es algo muy inexplorado, Claro. Totalmente inexplorado y que puede traer beneficios. Voy a hacer una referencia interesante. En Perú, por ejemplo, no nos podemos comparar, digamos, en todos los términos con Perú como economía, como país, como las necesidades de desarrollo en términos de infraestructura. Yo creo que Perú es un país que tiene
digamos, muchos mayores retos que nosotros tenemos una infraestructura mucho más completa a nivel nacional, me parece, carretera, de todos los servicios además, pero ellos tomaron una decisión recientemente y modificaron sus leyes de contratación pública y de contratación de servicios, arrendamientos y otros contratos del Estado con particulares para permitir, de hecho, no nomás permitir, me retracto, para hacer forzoso el ir a un mecanismo alternativo de solución de controversias, en específico el arbitraje. Entonces tú contratas con el Estado peruano la construcción de una carretera, contratas la prestación de un servicio, por ejemplo, profesional, contratas un contrato de licencia de software, prácticamente lo que quieras con el Estado, y ese tipo de contratos, las disputas van a ir a terminar en arbitraje. Claro que tienen el gran reto de si todo va a ir al arbitraje de ese tipo de contratos, pues tiene que tener una estructura en el país suficiente para llevar todos esos casos de arbitraje y tramitarlos y que todo funcione bien. Pero es una perspectiva distinta y creo que ahí podemos tener lecciones en México de por qué no tomar también ese tipo de posiciones de política pública. ¿Sabes qué? Confío en el sistema de solución de controversias alternativo a los tribunales. No es quitarle la soberanía a México para nada, de hecho... Creo que hemos ido superando esa discusión, ¿no? Justamente es parte de lo que se ha logrado en la reforma energética. Pues realmente se nos acaba el tiempo, como siempre es muy breve, pero realmente pues hacer la invitación a que consulten este documento para que no se vuelva profético, que eso es lo que más nos interesa ahorita que estamos viendo. Ojalá no lo leamos en el futuro y digamos, claro, ahí está establecido. Les agradezco mucho a los tres que me han acompañado. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.